Hola amigos de Cinema Critic, yo soy Emilio Consueter y hoy voy a estar haciendo la crítica de Babylon, película de 2022 de Damien Chazelle. La estaré comentando aquí en el Rincón Cinefilo, acompáñenme. We have to redefine the form, map those dreams and print them into history. Look up and say... Película que seguramente muchos hayamos estado anticipando. Damien Chazelle es un cineasta que, aunque todavía se siente un poco temprano en su filmografía, claramente es un cineasta que hemos anticipado varios. Pues cómo no, si él tiene dos películas extraordinarias como lo serían Whiplash y La La Land. Después, en 2018, él hace First Man, que la verdad es una película muy lograda, me parece muy buena. A continuación voy a decir un par de puntos de por qué creo que no siento tanto apego por ella como por las otras dos que menciono. Nos quedamos varios con la expectativa de que iba a ser después de First Man, o El primer hombre en la luna. Y pues pasaron 4 años, entre los cuales pues entra un poco en una serie que es la de The Eddie. Esa no me parece tan notable. Y bueno, ya regresa en 2022 con lo que al menos se siente un poco una reminiscencia de La La Land. Siento que La La Land era una suerte de revisionismo a musicales clásicos. Y bueno, ciertamente ahora nuevamente Damien Chazelle está haciendo una suerte de revisionismo del Hollywood clásico, pero de otra época distinta, que es la que todavía es la era muda, pero transicionando hacia la era de cuando comienzan las películas habladas, que eso sería 1926, 1927. Justamente la película comienza en 1926 y bueno, comienza de una manera bastante particular, ¿no? Pero pues antes de entrar en esos detalles, que bueno, igual son detalles que posiblemente ya conoces, pues un poco mencionar esta idea, ¿no? De que Babylon tal vez se estrena en un contexto donde ya se siente tal vez como una reiteración. ¿Y en qué sentido lo digo? Que ya hemos tenido películas revisionistas de Hollywood. Este año tuvimos Blonde, en 2020 estuvo Mank de David Fincher, en 2019 estuvo Érase una vez en Hollywood. Que bueno, estoy citando ahorita los ejemplos que me vienen a la mente, posiblemente hay unos que se me estén pasando. Por ejemplo, El artista, que también es una época sobre la transición del mudo al sonoro. De todas estas películas que yo menciono, particularmente la que para mí destaca, pero por lejos, es Once Upon a Time in Hollywood, y eso tiene que ver porque la realiza uno de los mejores cineastas vivos a mi parecer, que Tarantino, más allá de todo lo que se le menciona de la sobredialogación y referencias, también es un cineasta con mucha alma, ¿no? Que bueno, eso ya será un tema para otro video. Tengo crítica de Once Upon a Time in Hollywood. Creo que Babylon, si bien tal vez no supere a mi gusto Once Upon a Time in Hollywood, sí es una película que se nota el esfuerzo, y es un esfuerzo que se recompensa como una experiencia de 3 horas que no se sienten. Margot Robbie, en una conversación con Carey Mulligan, dice que sentía que este era un hijo bastardo de La Dolce Vita y Lobo de Wall Street. Tiene mucho Fellini, tiene mucha Dolce Vita, eso es cierto, y de Lobo de Wall Street creo que tiene ese ritmo frenético, ¿no? Y un poco esa suciedad de un autor que no tiene miedo a ser agresivo, pornográfico, de mostrar temas a lo mejor delicados. Y esa es otra cuestión que separa un poco a Babylon de la filmografía de Chazelle, ¿no? O sea, si bien él sí tiene películas un tanto agresivas, a lo mejor Whiplash sería la más, ciertamente pues La La Land se siente como una película muy romántica. El primer hombre en la luna es una película muy melancólica, pero que pues justamente como ya conocemos el final, ¿no? De que el protagonista así logra llegar a la luna, pues también tiene un poco su feel good, ¿no? Su elemento de bienestar. Y Babylon, Damien Chazelle sí logra mucho llegar a polos extremos que ha experimentado en su filmografía, como lo sería el éxtasis. También tiene la cuestión melancólica, que también, insisto, First Man, el final de La La Land es ultra melancólico. Pero ahora también se atreve Damien Chazelle a entrar en terreno inquietante. Y de hecho, de una vez voy anticipando que creo que las mejores escenas de esta película son aquellas que son entregadamente inquietantes, ¿no? Pero ahora sí, hablando un poco más de lo que es la trama, que me parece bastante interesante,
La película parte de un migrante mexicano, que es Manny Torres, interpretado por Diego Calva. Los mexicanos, posiblemente varios lo conozcamos por haber actuado en Te Prometo Anarquía, de Julio Hernández Cordón, que está tratando, ahora sí con paralelismo con quien lo interpreta, está tratando de abrirse paso en Hollywood, y él está pues dispuesto a trabajar de lo que sea en un set, no necesariamente como actor, sino como hombre que resuelve necesidades. Y él se va cruzando con otras personalidades que también son tienen que ver con una parte importante de la industria hollywoodense de ese momento, como lo sería Jack Conrad, interpretado por Brad Pitt, justamente quien había salido en Once Upon a Time in Hollywood, al igual que Margot Robbie. Él aquí interpreta a una suerte de galán, que es prácticamente el actor más renombrado de la época silente de esta ficción. En la primera secuencia se va a encontrar con el personaje de Margot Robbie, que es Nelly Larroy, que es una mujer impulsiva. Bueno, creo que todos los personajes en esta película son impulsivos, pero ella particularmente es bastante aventada y pues quiere igual abrirse paso en Hollywood, pero ella sí como actriz, ¿no? Obviamente las cosas van a cambiar mucho para ellos y de distintas maneras con la entrada del cine sonoro. Y digamos que entonces la película va desarrollándose un poco a través de estos tres personajes, aunque también hay otros dos que adquieren importancia, que uno es un músico llamado Sidney Palmer, interpretado por Joran Adepo, y la otra es una mujer asiática que empieza haciendo carteles de cine silente, pero también es una intérprete, Lady Fei Su, interpretada por Lee Jun Lee. Ahorita que entre más de lleno, voy a decir un poco que, por ejemplo, estos dos personajes, si bien sí tienen su significado y su razón de ser en este guión, de repente sí se nota un poco que no tienen tanta importancia en la gran imagen de la que es la película de Babylon, ¿no? Básicamente los tres más importantes son Nelly, Jack Conrad y Manny Torres. Obviamente la película, como ya anticipé, da de repente saltos de tiempo. Empieza en el 26, después pasa al 27, donde es la entrada al cine sonoro, y de ahí vamos de repente teniendo más saltos hacia una suerte de declaración un tanto de ocaso, un poco como lo era al final de La La Land o como lo era gran parte del inicio de First Man, ¿no? Y más allá de entrar en partes de la película, que no me es necesario, sobre todo para quien no la haya visto, creo que es muy interesante plantear Babylon, insisto, como una experiencia un tanto feliniana. Creo que si algo va a chocar un poco con Babylon es que se está estrenando el mismo año que Bardo. Podrán notar que a mí Bardo me gustó bastante. Y Bardo es una gran apropiación del estilo de Fellini. Es una película indulgente, de gran escala y que no le tiene miedo a los excesos, tanto en cuestiones técnicas como en cuestiones de recursos estéticos y argumentales. Y digamos que de esa misma manera se podría describir Babylon. O sea, Babylon es apoderación de Fellini, son excesos, es lo vulgar, ¿no? Bueno, mi crítica de Bardo también la pueden ver. Pero sí, no quiero hablar tanto de Bardo y Babylon. Primera, porque como ya dije, ya tengo una crítica de Bardo. Pero segunda, porque creo que las similitudes que tienen ambas películas con el estilo de Fellini y el cómo lo utilizan sus autores, me parece una manera tan genuina de usar una influencia. Ya voy a entrar más de lleno en Babylon, pero básicamente el cómo se apoderan Babylon y Bardo de Fellini me parece excepcional. Entonces no me voy a meter ahorita tanto en una comparación. Nada más decir que la gran diferencia, aparte de que independientemente de los argumentos que manejan ambas películas, es que digamos que el tótem de Bardo es 8,5 y el tótem de Babylon es la Dolce Vita. Las dos películas están pegadas y las dos marcan el parteaguas de su carrera, porque después de 8,5 todo Fellini es surreal y antes de 8,5 Fellini está en el terreno de lo realista, ¿no? Entonces pues, es muy interesante que aparte Babylon y Bardo se estrenen bastante pegadas. Creo que chocan un poco en el sentido de que tener el mismo año dos películas así de gigantescas, a lo mejor sí es demasiado. Yo lo estaba pensando ahorita viendo Babylon y siendo que ya me eché 4 veces Bardo en el cine.
Y creo que pasa un poco esto que pasa en las películas del Medio Oeste, ¿no? De que de repente son dos hombres que no caben en el mismo pueblo. Pero bueno, creo que va a depender del espectador qué tanto pueda asimilar a ambos. Creo que sí, yo he visto comentarios muy negativos hacia Bardo y hacia Babylon. Al mismo tiempo he visto comentarios muy positivos hacia ambas. Y bueno, yo personalmente digo, yo puedo aceptar ambas y puedo disfrutar ambas. Pero entonces, en lo que se parece, digamos, esta película a la Dolce Vita, bueno, de entrada hay ahí una analogía conmutativa muy bonita, porque Fellini, cuando hizo la Dolce Vita en el 60, él quería plantear la decadencia de Roma como una suerte de decadencia de la sociedad moderna. Él quería retratar esa ciudad como una nueva versión de Babilonia, y que ahora Damien Chazelle, que él hace su Babilonia, él quiere hacer su propia versión de la Dolce Vita, ¿no? O sea, es como una relación influencial que se alimenta una de otra, ¿no? Pero más allá de esa intención, también está la cuestión capitular. La Dolce Vita no es una película que se sostenga como una historia de 3 actos, sino más como una historia de capitulitos, que te retratan como la decadencia de un hombre en la edad moderna de la humanidad, por así decirlo. Babylon es también una suerte de estructura capitular, casi se podría decir, que te está narrando un poco lo que es la transición del mudo al sonoro en el cine, y un poco el ocaso que trajo para los actores. Digo, esto se explora ya mencionaba yo el artista, se menciona en Singing in the Rain, que es un poco reiterativo mencionarlo porque en la película van a ver eso, pero sí, o sea, Singing in the Rain es aparte de ser un gran musical, es una película que justamente hace hincapié en un poco este cambio que hubo en la industria y cómo esto desbanca la carrera de algunos actores que en realidad no eran agraciados, digamos, de voz. Pues sobre todo era un cambio de realización de cómo se hacían las películas. Otra película que habla de eso y me parece también muy brillante y lo hace de una manera muy escabrosa, rescatando que Babylon es también muy escabrosa, sería Sunset Boulevard de Billy Wilder. Y aquí tenemos muchos, aparte de la decadencia de los personajes, por así decirlo. Y sí tengo que decir que una gran virtud que tiene la película, porque esta también me parece una película muy lograda de Chazelle, es que digamos que cada parte tiene su fuerza propia. Y esa fuerza proviene mucho de un cineasta que claramente ha desarrollado un ritmo frenético y una manera de hacer un cine explosivo. Claramente con esto que estoy diciendo posiblemente ya te venga a la mente la secuencia donde se toca Caravan en Whiplash, tal vez, los mejores números musicales de La La Land. Y entonces es eso, o sea, es ese frenesí, pero llevado al gigantismo, ¿no? O sea, ya se sabe que el inicio de esta película es una fiesta monumental. Y sí, yo viéndola decía, pero no me digan que esto es lo mejor que voy a ver, ¿no?, de la película. Y bueno, a lo mejor dependerá a quién le preguntes, pero la película te va a dar más, ¿eh? O sea, la película no deja de ser barroca y no deja de ser excesiva. Y por ejemplo, cuando te muestra cómo se realizan los filmes sonoros, al no haber este condicionamiento del sonido, pues básicamente se podía jugar más con la cámara, no se tenía que pensar en que si se metía un ruido exterior, quien conozca cómo funciona un rodaje sabrá que un impedimento muy común es los ruidos exteriores que se meten en un rodaje. Y entonces eso daba una suerte de libertad al cine sonoro. También un poco en estructura, ¿no? Pensando en cómo eran las películas mudas. Pero sobre todo sí se nota que lo que está haciendo Damien Chazelle al retratar la época muda del cine es reimaginarla de una forma muy alocada que vaya de acuerdo a la expresión de la película. Y es ahí cuando se vuelve una experiencia única. Que también aquí valdría rescatar esta cuestión de que, por ejemplo, si hoy en día, bueno, una percepción que yo tengo del cine mudo es que hoy en día, por cómo se ve, particularmente se grababa en un número de fotogramas distinto al número de fotogramas con el que se graba el cine contemporáneo, tenía un aspecto distinto, la gente estaba más maquillada, por ejemplo, era más exagerada al moverse. Siento que hoy en día eso hace que los filmes mudos se vean un tanto alienígenas, ¿no? Y ese aspecto extraño, casi ominoso, lo traslada a Damien Chazelle a, digamos, el aire de la película en sí. Y es ahí cuando también logra un aspecto bastante formidable, a mi gusto, la película. Y insisto, a lo largo de la película no se pierden esa fuerza con la que Chazelle realiza estos dos momentos que yo ya menciono, ¿no?
También, por ejemplo, ya cuando empiezan a grabarse las películas sonoramente, es una escena violentísima, como él retrata un set donde están aprendiendo a usar el sonido y donde no pueden grabar una sola toma, y de verdad es violento lo que uno ve, ¿no? Entonces sí, digamos, eso es algo que yo aplaudo de esta película, no pierde la fuerza y no pierde ese frenesí del cómo se va contando la película. Y entonces creo que donde más aplaudo también un poco la influencia de Fellini es en esta cuestión de, insisto, lo vulgar y lo circense. Eso le da una identidad bastante particular a la película que abraza. O sea, paremos un poco la música de Bardo y de Babylon, cómo las dos se van a lo circense, ¿no? A las trompetas, a lo estrambótico, ¿no? Y Babylon es una música extraordinaria por Justin Hurwitz. Y es ahí cuando la película a mí me parece una experiencia, la verdad, bastante formidable y que yo quiero ver las veces que se pueda en el cine. Lo único que sí creo es esta cuestión melancólica que la tiene la película a la hora de hablar del ocaso de ciertas estrellas de Hollywood. No es lo que mejor domina a Chazelle, aunque ciertamente esta película de repente no pretende ser tanto que tú te relaciones tanto con los personajes, porque ciertamente estos son caricaturas, ¿no? Que eso también es muy feliniano. Y entonces casi que son personajes con los que uno se puede burlar o sentir lástima por ellos, sobre todo. Y es ahí cuando la película creo que más se puede sostener, ¿no? Sin embargo, sí creo que el fuerte de Chazelle no es del todo la melancolía. Hay unos momentos melancólicos muy bonitos, donde, no sé, de repente, en vez de haber música de jazz y de orquesta estrambótica, de repente hay un piano muy melancólico y, no sé, Margot Robbie se sale a la arena a caminar o cosas por el estilo. Ese tipo de momentos me gustan mucho, pero las partes que sí son más como de personajes, en su caso, de repente no son tan afortunadas. Y creo que sí valdría hacer, más que una crítica, pues sí, una suerte de reflexión, ¿no? Creo que el fuerte de Chazelle en general hasta ahora no ha sido tanto la melancolía, con todo y que sabe hacer buenos filmes de melancolía, como, insisto, First Man y El final de La La Land. Pero creo que Chazelle vive más del éxtasis, ¿no? Y del frenesí. Y como dije en un inicio, creo que las mejores películas, las mejores escenas de esta película son particularmente las que llegan a lo grotesco y a lo inquietante, ¿no? Nada más decir también que es, en cuanto a esta cuestión del ocaso, hay un comentario en esta película que se vuelve atemporal, que es el cómo los periodos del cine son finitos, ¿no? Y son finitos porque son los propios realizadores y estrellas los que terminan agotándolos a raíz de los propios excesos que estos tienen, tanto en sus vidas privadas como digamos, en cómo ellos ejecutan sus obras, ¿no? Y eso es un comentario, pues la verdad, muy interesante, porque es algo que se traslada pues a la vida real en cuanto a el cómo se acabó el New Hollywood, el cómo hoy en día estamos teniendo un exceso de secuelas y de adaptaciones de cómics, el cómo se acabó el western en su momento, ¿no? El cómo se acabaron los musicales, e incluso la propia película de Hollywood, cómo te habla de esta transición que va a haber hacia la realización de cine comercial. Es en realidad casi un fenómeno propio de Hollywood, que esta película creo que lo aborda y pues sí, lo medita de una manera que me parece interesante, ¿no? Creo que es de las particularidades por las que me gusta más particularmente Babylon que otras películas sobre revisionismo hollywoodense que ha habido. Y bueno, en cuanto a la cuestión de revisionismo, nada más anticipar que la película termina de una manera muy curiosa, de una manera ensayística, no te voy a decir cómo, no te voy a decir cómo, pero sí valdría la pena pensar, ¿no? Las imágenes que utiliza el final de la película y este comentario de lo vulgar del cine, ¿no? Y pensar que son las producciones tal vez vulgares las que han consolidado a la industria cinematográfica, ¿no? Y en ese sentido, Babylon se vuelve por sí misma su propia ganadora, ¿no? Por ser una película vulgar, pero al mismo tiempo por hablarte de cómo el sonido acabó con cierta parte de realizadores y actores de Hollywood, pero al mismo tiempo es una película que usa de manera excepcional el sonido, ¿no? Y pues claramente creo que Damien Chazelle, sí podríamos decir, sigue siendo esa voz fresca en el cine pues sí, estadounidense contemporáneo. Y pues nada, creo que en resumidas cuentas Babylon es una película que
Si bien no sé qué tan sólida sean todo su duración de 3 horas, sí puedo decir que es una experiencia que creo que yo quiero revisitar más veces, ¿no? Y creo que por eso, solo por ese hecho, yo creo que le daría una calificación de 4 estrellas y media de 5, ¿no? Es una película que disfruté mucho y que, pues repito, yo quiero volver a experimentar. Creo que sí estás siendo muy divisivo un poco con el público y crítica, pero bueno, creo que lo importante, y siempre se los diré así, más allá de que estén de acuerdo conmigo o no, es que ustedes tengan su propia opinión, pero que sobre todo sí experimenten la película y tengan una opinión sincera de ella, ¿no? Pero bueno, ya hasta aquí te dejo. Te quiero agradecer mucho por haber llegado hasta acá. Nada más comentarte que puedes seguir a Cinemacritic en las redes sociales. Me puedes seguir a mí en Letterboxd. Dejo toda esta información en los comentarios. E invitarte a que veas la premiación de Cinemacritic, que son los EMA. Se lleva a cabo en esta parte del año. Creo que va a ser algo muy divertido. Ya verán en qué categorías queda Babylon. No pude agregarla cuando grabé los videos de nominados, porque el video de nominados lo grabé el mismo día que vi Babylon. Pero Babylon sí va a estar nominada en varias cosas, ¿no? Y posiblemente gane una que otra categoría. Y en lo que ven los EMA o en lo que llega mi siguiente crítica, yo te deseo buena vida.